El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Jesús Ramírez, director de Comunicación Social del Gobierno de México. Y de la Presidencia de la República. Y de la Presidencia de la República, más no vocero del presidente. No, bueno, él es su propio vocero, ya lo ha demostrado en estos 2 meses con creces. Precisamente, el presidente da las noticias del gobierno a las 6 de la mañana, al mismo tiempo que empiezan los noticiarios más mañaneros. No está dejando atrás a la prensa nacional al hacer eso. Bueno, está... No digo que sea malo, ¿eh? No, se está comiendo el rating de los noticieros matutinos y está marcando la agenda. Entonces, ¿qué le toca hacer a los noticiarios? Bueno, documentar lo que está pasando en el país, investigar, contrastar lo que diga el presidente con datos duros, profundizar los temas. Estas conferencias de la mañana de Andrés Manuel López Obrador son una escuela de ciudadanía, una escuela para conocer los temas de coyuntura, no solo las posturas del gobierno, sino también son clases de historia, son lecciones de política, de cómo Ahora, se ve el país. La prensa no lo está haciendo. No. La prensa está interrumpiendo sus transmisiones para decir lo que el presidente está diciendo al mismo tiempo. Seguimos en una prensa mayormente de dichos. El presidente dijo, el gobernador dijo, le contestó, pero ¿qué esperarías? Te pido que me lo repitas. ¿Qué esperarías de la prensa ante un presidente que da las noticias del gobierno diariamente? No solo da noticias, da un punto de vista, argumenta, documenta, y creo que eso es algo muy valioso. Aquí hay que aprovechar, creo que por qué hoy los medios lo están transmitiendo, algunos medios comerciales están transmitiendo las mañaneras porque tiene rating. O sea, la propia agencia Bloomberg considera que en YouTube Andrés Manuel es un fenómeno, pero mundial. O sea, su crecimiento, su impacto, su alcance en redes sociales de las conferencias de la mañana es algo que no habían visto nunca. Igual, este rating que tienen las noticias, el interés que hay sobre lo que diga el presidente, también obliga a los medios a ponerse, digamos, en la tesitura y en el interés que tienen su auditorio. Entonces, también no es que el gobierno proponga o pida o demande que los medios lo transmitan, sino que sí hay un auténtico interés de la opinión pública. Y eso genera también como una politización de la sociedad. Todo el mundo habla de lo que está pasando, todo el mundo está enterado, ya todos son expertos del huachicol, en fin. Y tiene como fuente al presidente. Así es. Que además se une a los tweets directos y los tweets tuyos. Así es. Sin embargo, hay una corriente de opinión de izquierda y de derecha que alega que lo que está haciendo López Obrador es usurpar el centro de la comunicación de tal manera que vamos directo al autoritarismo. Pero si no es cadena nacional, o sea, no se está imponiendo, no es un programa, no tiene una salida particularmente especial. O sea, es el rendir cuentas, el dar, de comunicar a los mexicanos, y es algo inédito. Nunca un presidente de la República en México había rendido cuentas tan frecuentemente o diario como lo hace López Obrador, y que esté dispuesto a contestar 20, 30, 40 preguntas de los periodistas y finalmente pues se vuelve parte del escrutinio. Ahí ha habido momentos importantes, por ejemplo, la esposa de Javier Valdés, que fue a plantearle pues, su preocupación sobre las líneas de investigación respecto al asesinato de su esposo, después de las declaraciones que hicieron en Estados Unidos alrededor del juicio del Chapo Guzmán. Entonces, creo que sí se ha convertido en un referente también para quienes tienen preocupaciones del lado de los medios o de informaciones, pues, se da una especie también de deliberación, de debate. Pero el propio Andrés Manuel ha convocado a los periodistas a hacer las denuncias también que creen pertinentes, que sean de conocimiento público, ahí en ese espacio. Ahora hay una gran disciplina hacia el gabinete. El gabinete no es un gabinete que cada secretario opina y da sus ruedas de prensa. Hay una disciplina. O sea, sí comunican en materia de los temas que les tocan,
Pero si hay una organización, si hay una estrategia de comunicación, si se presentan en la mañana a comparecer junto con el presidente de la República, tiene una lógica de ese es, por aquí va la política del gobierno, estas son las prioridades y aquí las comunicamos. Eso no obsta para que en otros momentos, a lo largo del día, otros servidores públicos, sean secretarios o subsecretarios, o cualquier otro funcionario pueda expresarse, dar entrevistas, incluso cuando ha habido momentos de crisis informativas o políticas o que pudieran parecer que podía convertirse en una crisis, pues hay un gabinete que da la cara, que no es el presidente de la República y que el secretario de Seguridad o el secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando tocaba, pues ha salido a dar la cara, a explicar qué está pasando. Sin duda, el síntoma de los tiempos es que la noticia ocurre casi en tiempo real en las redes sociales y es muy claro que hay una oposición de derecha que no descansa, que todo el santo día está cuestionando al gobierno y también inventando noticias. ¿Quién paga esta oposición tuitera y facebookera? Pues hay intereses económicos y políticos que ante la falta de apoyo social, que se reflejó en una falta de apoyo electoral, pues tuvieron la oposición hoy, pues está muy reducida, ¿no? Está en minoría. Entonces hay quienes han, digamos, apostado porque la nueva oposición pues está en los medios y litiga en los medios. Entonces, no solo en las redes, en los medios tradicionales, en los medios de comunicación. Entonces ahí vemos una crítica permanente a lo que hace y dice Andrés Manuel, lo que hace y dice el gobierno federal, y que hacen una crítica muy feroz. Luego, sin base, luego cambian sus estrategias de comunicación cuando miden que la opinión pública, o sea, la mayoría de los mexicanos, o un porcentaje muy alto de ellos, está pensando y viendo otra cosa. Pero está orquestado. Bueno, eso, pues sí, obviamente, cuando hay mensajes que se repiten de columnista a columnista, cuando ves que hay secuencias de mensajes que en las redes se repiten, o sea, que no se trata de deliberación abierta y libre, sino que hay una consigna, hay una estrategia. Y eso, pues sí, ya lo vivimos en la campaña y esta estrategia que vivimos hoy se reproduce en estos medios, ¿no? Y alguien lo está pagando, digo, porque en las campañas los pagaban los partidos que recibían dinero para difusión. ¿Quién paga eso? Pues hay que preguntarles a los empresarios que no les gusta lo que está pasando, a los políticos que sienten que frente a la derrota electoral había que hacer algo para construir una oposición cuando son minoría en el Congreso. Y bueno, pues ahí están, ¿no? El caso es que yo veo que esta comunicación tan irritante y luego con pocos argumentos y demasiada ideología, ahí sí que la ideologización de la que acusaban a Andrés Manuel está corriendo a cargo de la crítica, que a veces sin base y más con prejuicios se actúan frente a las decisiones o los dichos del presidente. Entonces, creo que aquí está el mundo al revés, pero mientras el gobierno federal está defendiendo las libertades y está exponiendo abiertamente lo que piensa y lo que incluso rectificando en tiempo real cuando se han cometido algunos errores, pues no vemos del otro lado, de quienes son los críticos, la misma actitud. Pero bueno, pues eso es parte de la democracia y finalmente, como las encuestas lo evidencian, pues la gente está por otro lado. El crecimiento de las simpatías y del apoyo a Andrés Manuel viene subiendo como espuma. Y por eso también los medios de comunicación, al ver estos resultados, entran como en una especie de esquizofrenia, no saben si hacerle seguidilla al gobierno o ser críticos, y tampoco atinan, yo creo que porque están perdiendo el foco. El foco para mí es la sociedad mexicana. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sí le está hablando a los mexicanos, y a veces los medios le están hablando al círculo rojo, no le están hablando a la ciudadanía. Entonces eso creo que también genera pues rechazo de la gente. ¿Y qué hacemos con los ultrachairos que creen que le ayudan al presidente al decir que no hay que debatir ningún tema, que el presidente nunca se equivoca, que cuando uno depositó en la urna su voto por López Obrador, se tiene que aguantar y ser fiel y que así es la izquierda? ¿Qué hacemos con estos ultrachairos o chairos en esteronas o cómo lo llamarías? No, bueno. Porque tú tienes un discurso totalmente distinto a ellos. Bueno, pues nosotros estamos por las libertades. Tú eres el comunicador del gobierno. Somos libertarios y somos demócratas verdaderos y queremos que se amplíe la democracia. Pero la base y el centro de la democracia es la libre deliberación, la libre expresión, el debate de ideas, no de prejuicios, no el intercambio de odios y de insultos, como sucede en las redes, sino de argumentos.
de documentar el punto de vista. Cuando una persona no tiene argumentos, descalifica o califica moralmente. Y aquí nosotros queremos un pensamiento crítico de toda índole, o sea, no necesariamente en apoyo o en contra del gobierno, pero que esté documentado, que tenga bases, que aporte al debate, al conocimiento de los temas, a los ciudadanos, pues haga aportes. Creo que esa es la esencia de la construcción de la ciudadanía, que haya una deliberación y un debate públicos de altura. Es lo que nos falta en redes y muchas veces también en los medios de comunicación. Déjame dar un salto de varios años hacia atrás por tu tierna infancia. ¿Dónde naciste, Jesús? Yo nací en la Ciudad de México, Nonualco, Tlatelolco, ¿En qué año? en 1966. 2 años antes de la masacre. ¿Estabas allí cuando sucedió la masacre? Bueno, mi abuelo paterno era el conserje de la escuela primaria que está junto a la Plaza de las Tres Culturas. Entonces mi familia vivió muy de cerca el proceso del 68. Mi padre era estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue representante estudiantil, él incluso participó en el meeting del 2 de octubre. Mi mamá, que era trabajadora social, pues también tuvo cierta simpatía y cercanía con el movimiento estudiantil. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6, ¿Qué número eres tú? el 1. ¿Y qué tipo de casa era tu casa? ¿Una casa con urgencias económicas o con gran abundancia económica? ¿Qué tipo de casa era? No, bueno, mi padre mi abuelo, pues viene de origen campesino, un campesino de Morelos, que fue combatiente y fue parte del Ejército de Libertad del Sur, estuvo con Zapata, él desde muy niño ingresó a las filas del zapatismo y después se viene a la derrota y al asesinato de Zapata, se viene a la Ciudad de México, pero él no, pese a tener un cargo en el Ejército de Libertad del Sur, no acepta ninguna indemnización ni pensión del gobierno carrancista, como le llamaba, y pues se dedicó a trabajar en el sector escolar y fue incluso sindicalista ahí de las secciones del sector educativo, ¿no? Del antiguo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y cómo decides tú dedicarte al periodismo? ¿Por qué al periodismo? Bueno, porque mi familia viene de un origen humilde, porque era clase media baja, los dos trabajaban, pero pues de sol a sol, casi prácticamente teníamos que pasamos mucho tiempo solos como niños y también pues había mucha inquietud, había muchos libros en mi casa, entonces pasaba muchas horas viendo enciclopedias, libros, comentando historias del mundo, imágenes, y como que esa cercanía con los libros y con la curiosidad de lo que era el mundo, pues finalmente, ¿qué profesión te puede llevar a abrir las ventanas en general de una preocupaciones culturales, sociales, políticas, económicas? Pues el periodismo. Pero el periodismo tiene que ver también con una sensación de injusticia, ¿no? Sí. De descubrir los vicios del poder, ¿no? Bueno, venimos de mi infancia viene de México, ¿no? Viene todavía me tocó vivir a mí el viejo PRI, el PRI de la voz única, donde era sagrada la figura del presidente, era intocable, el ejército era intocable, ¿no? Entonces, yo vengo como de esa herida, de la infancia, pues siempre me marcó la generación del 68, ¿no? Que fue perseguida, que fue anulada, muchos fueron presos, y que esta recuperación de la memoria también acompañó mi crecimiento como adolescente y luego como joven. Entonces, esta disputa por la interpretación de la historia, la interpretación de lo que pasaba en el país, digamos, las dos realidades que se vivían. Por un lado, la prensa oficial, que retrataba un régimen en paz, pero era la paz de los sepulcros, y una convulsión social que se vivió en 70s y 80s a nivel de movimientos sociales, el nacimiento de nuevos movimientos, el feminismo, la lucha por las libertades sexuales, el movimiento homosexual y lésbico, digamos, esta irrupción de las nuevas corrientes literarias. El EZLN. Bueno, posterior ya en los 90. Del que hiciste un documental. Bueno, yo viví ahí 6 años, fui corresponsal del proceso del conflicto armado en Chiapas, del 94 al 2000. Yo ahí vivía y nació mi hijo. Yo primero como corresponsal de una revista y luego como colaborador de La Jornada y stringer de AP, de Reuters. Y ahí empecé a hacer televisión, radio y a escribir. ¿Te pareció entonces un movimiento genuino?
Es un movimiento Conozco genuino. lo que documentaste sobre el EZLN. ¿Qué pasa ahora con el EZLN? ¿Por qué estar en contra de el primer gobierno de izquierda que tenemos? Bueno, hay muchos pendientes y la desconfianza de los indígenas es connatural a su historia. Han sido traicionados en 500 años de historia de colonialismo que no termina y de discriminación y de racismo, pues hay desconfianza de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho a la desconfianza, pues lo tiene cualquiera. Un movimiento que se propuso transformar la vida de México a nivel radical y, digamos, puso en el centro el debate sobre el racismo y sobre la discriminación y la injusticia de los pueblos indígenas, pues creo que es el momento de entender que es una oportunidad que hoy los pueblos indígenas, por todo el proceso de cambio que la sociedad está impulsando, O sea, refleja te sigue pareciendo un movimiento auténtico, que tiene sí, su pues sí, que derecho tienen su base a social tener y su estrategia. desconfianza. Ahora sí que hasta ver no creer, el Congreso mismo traicionó los derechos indígenas. Necesitamos que se, digamos, legisle por los derechos plenos, considerar las comunidades y los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, no como entidades de interés público, como ahora la Constitución, negándoles toda la representación colectiva, el reconocimiento de derecho a la autonomía, sobre los derechos, sobre los recursos naturales, en fin, sus formas propias culturales de organización, de resolver la educación, la salud, etcétera. Monsiváis, una figura importante para ti. ¿Qué te enseñó Monsiváis? Bueno, primero el valor de la amistad. Creo que eso es algo que en la vida se agradece, que puedas tener amigos entrañables, amigos sinceros, amigos que no necesariamente tienes que coincidir con ellos en todo, pero que pues podíamos compartir el pensamiento y podíamos compartir gustos y también pues pelearnos o discutir fraternalmente. Entonces, yo que aprendí de Carlos, pues esa capacidad inquisitiva de que nada le era ajeno, desde el folclore popular hasta la música culta, desde los grandes literatos hasta las fotonovelas, en fin, el prestar atención a los movimientos sociales, pero también a los fenómenos políticos de altura, su crítica mordaz sobre el poder, esta convicción antiautoritaria que siempre la acompañó, pues ahí en eso coincidíamos profundamente. Esta defensa de las minorías y de las causas perdidas, como él llamaba, pues también nos acercó mucho, ¿no? Es Monsiváis el que le recomienda a Andrés Manuel en 2006 que tú le lleves la prensa. ¿Qué le dijo? No tanto que le llevara la prensa. A ver, es que con Carlos era una relación muy intensa y muy cotidiana. De que se hablaban diario. Todos los días a las 7 de la mañana o sonaba su teléfono o sonaba el mío y era para comentar las noticias, las opiniones sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, había digamos, y entonces me escuchaba yo lo que pensaba en el 2006 de toda esta campaña de odio que iniciaron los empresarios y el sector de la derecha y que pues me daban mis opiniones de cómo podía contrarrestarse, que había que responder, en fin. Y eso me llevó a que participara yo con Berta Maldonado, con José Hernández, el caricaturista, el Fisgón, Rafael Barajas, con Inti Muñoz y Ricardo Bautista, entonces, que estaban entonces en el gobierno de la ciudad, a formar el Comité de Ciudadanos Sin Miedo. De ahí surgió la frase esta de sonríe, vamos a ganar, y ese dibujo de Hernández, que después se le conoció como el Lamlito, sale de ese intento por construir desde la sociedad una respuesta contra la campaña de odio y de miedo. Y eso me acerca digamos, al proceso político. Siempre he sido cercano a la izquierda política, pero muy crítica de esa cercanía con la cultura priista, ¿no? Veníamos bueno, el movimiento social venía muchos años de lucha, cuestionando el priismo, y cuando se empodera el PRD, de repente comienza a parecerse a los que tanto criticaba, ¿no? Entonces, sí, yo tenía esa distancia y que finalmente la figura de Andrés Manuel rompe también con esos paradigmas. Su discurso a favor de... desde el 2006, desde 2006, ¿no? yo me acerco a través también por José María Pérez Gay, también amigo y estás común muy con cerca Carlos. todo el tiempo. Pues sí, hay un montón, hay digamos reuniones y ahí es donde finalmente Andrés Manuel me escucha y también le interesa lo que ya había sido como un primer acercamiento,
y me invita a colaborar con él. Entonces, pues yo incondicionalmente, yo recién salía de la jornada y pues me incorporé a su equipo. No para llevar prensa, sino para ayudarle a él en materia de, pues, digamos, análisis de las coyunturas, de discursos, investigar, en fin. Toda una vida es de periodista desde la oposición, desde la crítica al gobierno, y ahora de pronto eres el que lleva la comunicación social del gobierno. ¿Estás sorprendido? Sí, bueno, yo siempre he sido como, mi interés fundamental como periodista ha sido documentar las acciones, las hazañas, los despropósitos de la sociedad civil, de los movimientos sociales, y que pues siempre estuve cerca de darle voz a los ciudadanos frente al poder, y ahora estás en el poder. Ahora hay que darle voz a los ciudadanos desde el poder, porque es una representación democrática. Un gobierno democrático no puede tener una voz única, ni una voz unilateral. Tiene que construir un diálogo democrático, un debate abierto, libre con la sociedad. Y entonces la comunicación tiene que tener el componente de reconocer esa relación y de establecer ese puente, ese diálogo. Estamos en esa sintonía, construyendo una estrategia que nos esté a la altura de esa necesidad de construir un diálogo democrático entre sociedad y gobierno, romper esa distancia que ha habido entre el poder político y los ciudadanos y acercar. Las conferencias de la mañana de Andrés Manuel son una manera de hacerlo, y pues por la coordinación de comunicación pues tenemos que, digamos, tener el pulso del debate e intentar construir. ¿Cómo darle voz a los ciudadanos? Bueno, es que estos son los procesos que son públicos o que son los que son más expuestos. Te diría, te pondré un ejemplo, Sembrando Vida, que es uno de los programas emblemáticos que va a generar 400,000 empleos y sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Para lograr que se construya quiénes van a ser beneficiarios, se han llevado a cabo más de 5,000 asambleas. O sea, hay procesos deliberativos en los pueblos, en las comunidades. Por ejemplo, para hacer el programa de los caminos rurales en Oaxaca, pues ha habido asambleas comunitarias para decidir qué caminos, cómo es la organización. No se está contratando empresas constructoras, sino se está buscando que a través de la capacidad que tiene el Estado para construir con mano de obra de la región, de mano de obra indígena. Entonces, son procesos, son deliberativos. Supongo también las consultas es una manera de darle voz a los ciudadanos. ¿Y qué esperas de los medios públicos? Acabas de hacer, no sé si los hiciste tú directamente, supongo que sí, 2 nombramientos que a mí me sorprendieron muchísimo en la red pública de radiodifusión. Genaro Villamil, que viene de proceso y viene de ser el crítico más constante, más terco en contra de los medios tradicionales. Ese es uno. Y la otra es San Juana Martínez, que hasta donde yo sé ni morenista, ni siquiera es morenista, y está dedicada a publicar lo que mucha gente quiere que no se publique. Esa es la vida periodística de San Juana, es esa. Por cierto, desde mi punto de vista, muy admirable. ¿Qué esperas, haciendo esos 2 nombramientos, que suceda en los medios de comunicación del Estado? Bueno, también está la propuesta de Gabriel Sosa Plata o de Leida, que vienen a hacer Reeducación, y el IMER. Y son 2 personajes que vienen del mundo de las ONGs, de la lucha denodada por la libertad de expresión, por el derecho a la información, por tener una ley de telecomunicaciones que incorpore los derechos de las comunidades, de las audiencias, cosas que quedaron truncas, pero que han sido, digamos, activistas de estos procesos de información. Entonces, el compromiso que el nuevo gobierno está demostrando con estas propuestas es que está dispuesto a construir medios públicos que cumplan con el mandato constitucional de lo que deben ser los medios públicos, medios de la sociedad, no del gobierno. Y que como la BBC. Ese es el modelo. Y que dé un ejemplo, supongo, a los medios privados. Entonces se trata de liberar de ese yugo del poder del gobierno sobre los medios públicos y que se vuelvan instrumentos de la sociedad, que también sean espacios de deliberación pública, que informen sin ningún sesgo o bajo ningún interés político o económico, que no predomine ni la voz del gobierno, pero que tampoco predomine la voz de los monopolios mediáticos, ni tampoco de quienes tienen el poder económico suficiente para comprar
periódicos, medios de comunicación, periodistas, etcétera. Bueno, Jesús, eso sería un cambio de verdad Es un cambio radical hacia la democracia. Si eso trae la cuarta transformación, sería uno de los cambios más importantes. Un país donde los ciudadanos tienen verdaderamente voz y donde los medios públicos no son una aplanadora que reprime todo. Claro, que le dé voz a los consumidores, que le dé voz a las mujeres, que le dé voz a los pueblos indígenas. Pues a los Jesús jóvenes. Ramírez, Con muchas mucho gusto, gracias. Sabina. Gracias por invitarme.